el anime original de Toei Animation, Girls Band Cry, la está rompiendo. Pero lamentablemente no puedes verlo de forma legal. Uno de los animes que se ha convertido en uno de mis favoritos de la temporada de primavera 2024. Y es una pena que no lo puedas ver legal. Soy Brandon Martínez de Unichannel y vamos al video. Nina Iseri abandona la escuela secundaria en su segundo año y aspira a ingresar a la universidad mientras trabaja sola en Tokio. Otra chica es traicionada por sus amigos y no sabe qué hacer. Otra chica es abandonada por sus padres y trata de sobrevivir en la ciudad haciendo trabajos de medio tiempo. Este mundo nos decepciona todo el tiempo. Nada sale como se planea. Pero queremos algo que podamos seguir disfrutando. Creemos que hay un lugar al que pertenecemos. Por eso, cantamos. Si observamos desde la superficie, parece una sinopsis bastante simple, pero la realidad es que no lo es. La trama más elaborada presenta a una protagonista rural que lucha por librarse de la presión de sus padres, lo que la lleva a decidir mudarse a la gran ciudad. En un breve lapso de tiempo se enfrenta a una serie de problemas, entre los cuales destaca su encuentro con uno de los líderes de la banda que está formándose. Ese es el caso de Momoka Kawaragi, una músico callejera de 20 años. Momoka tiene una personalidad directa y masculina, no le gustan las prendas femeninas y prefiere peinados y ropas sencillos. Su naturaleza alegre y cariñosa irradia el aura de un miembro senior o mayor que sea confiable en un equipo deportivo, lo que se refleja claramente en su liderazgo al formar la banda. A medida que avanza la serie, se nos presentan a los diferentes integrantes de esta banda. Entre ellos destaca Subaru Awa, una chica que asiste a una escuela de artes escénicas y es considerada un talento prometedor, habiendo incluso participado en comerciales. Mirei, por otro lado, es una belleza socialmente hábil e encantadora. Se enorgullece de su impresionante apariencia que fácilmente podría ser confundida con la de un modelo. Sin embargo, debajo de ese exterior, posee una naturaleza fuerte y competitiva, característica de una joven orgullosa. Debo admitir que una de las cosas que más he disfrutado es la peculiar dinámica entre la protagonista Nina y Subaru. Ambas poseen personalidades muy fuertes que chocan con frecuencia, pero en general podría decir que las tres chicas con las que más hemos interactuado hasta ahora suelen tener roces durante gran parte de la serie. De hecho, las discrepancias son algo recurrentes en cada episodio. Sin embargo, al final del día, están formando una banda y es natural que surjan diferencias tanto creativas como decisiones que podrían afectar a largo plazo. Son ideas divergentes que inevitablemente colisionarán, pero deberán trabajar juntas para encontrar las mejores para el grupo. Las otras dos integrantes de esta banda también fueron presentadas desde el primer episodio, de hecho, aunque no recibimos mucha información sobre ellas hasta el quinto episodio. Pero fue hasta el quinto episodio cuando fue la presentación adecuada. Rupa y Tomo Ebizuka, o mejor conocida como Tomo-chan, inicialmente mostradas como empleadas de un establecimiento de comida frecuentados por nuestras otras tres chicas, y finalmente recibieron la atención que merecían. En ese quinto episodio se nos presenta de manera adecuada a estas dos integrantes, revelando que también están inmersas en el mundo de la música y están en busca de nuevas oportunidades. Deciden contactar a las chicas para explorar una posible colaboración, lo que finalmente las lleva a unirse a la banda. Hasta el episodio más reciente, el cual es el sexto, emitido en la fecha de este video, que es el 14 de mayo, la serie no ha proporcionado mucha información sobre Rupa y Tomo-chan. Sin embargo, queda claro que serán elementos valiosos para la agrupación en su conjunto. Estoy emocionado por ver cómo se desarrolla su contribución a medida que avanza la serie. Como mencioné al inicio del video, este anime es un proyecto original del estudio Toei Animation. Cuando supe que entre todos los estudios posibles era Toei quien se aventuraría en la creación de un anime original musical, me sorprendió enormemente. Además, lo que inicialmente me llamó la atención antes de comenzar a ver la serie fue su animación por computadora o CGI. Permíteme decirte que si eres escéptico respecto a la animación por computadora, Girls Band Cry es una excelente opción para adentrarte en el mundo de los animes en 3D. La animación es increíblemente fluida y dinámica, especialmente al expresar las emociones de los personajes, algo que logran de manera excepcional a lo largo de los episodios. Es difícil encontrar animes en 3D con esta calidad de animación. Se nota que Toei Animation ha adquirido experiencia previa, quizás fue a través de la película de Dragon Ball Super Hero, para ofrecernos un trabajo más pulcro o pulido en Girls Band Cry. Una de las cosas que más he disfrutado de esta serie es precisamente su animación. Hacía tiempo que no veía un anime en 3D tan fluido, expresivo y vibrante. Durante las presentaciones de las canciones, logran transmitir todas las emociones de manera excelente. La calidad de animación en general durante la serie es notable, pero madre mía, la animación para las presentaciones es aún más excepcional. Es una gozada total.
Sin lugar a dudas, uno de los puntos fuertes y llamativos de este anime es su excelente animación 3D, algo poco común de encontrar en animes o series de televisión. Otro de los aspectos destacados de este anime es, sin duda, su música. Al fin y al cabo, se trata de un anime musical, así que se esperaría un trabajo decente en este aspecto, pero debo decir que el trabajo realizado hasta ahora en Girls Band Cry ha sido excelente. Y creo que esto se debe en gran medida a la experiencia previa del grupo detrás de las canciones para este anime, Togenashi Tohyari. Durante junio y julio de 2021, Toei abrió inscripciones para una búsqueda de talento llamada Audition Girls Rock, y llevaron a cabo audiciones durante el resto del año. Los miembros de Togenashi Tohyari fueron seleccionados entre los participantes de estas audiciones. Además de interpretar a los personajes de la banda en el anime, estas 5 personas también hacen su debut como actrices de voz o seiyus, y hasta ahora han demostrado un muy buen trabajo, especialmente la que interpreta a nuestra protagonista, Nina. Podremos decir que Toei comenzó este proyecto aproximadamente en el 2021, cuando comenzaron a hacer scouting, y fue a partir del 2023 cuando Togenashi Tohyari empezó a lanzar sus canciones o singles a través de su canal oficial de YouTube, donde adicionalmente se ha subido el opening y los endings, que, entrando en eso, me fascinan. Comenzando con el opening. Es curioso que, volviendo brevemente al apartado visual, se haya realizado en su mayoría con animación tradicional o 2D, el cual se ve bastante bien los diseños de los protagonistas, aunque hay partes, por ejemplo, en el estribillo, donde se utiliza animación CGI, pero aún así es una excelente animación 3D. La canción se ha convertido sin duda en una de mis favoritas de la temporada de primavera 2024. En cuanto a los endings, hasta el momento nos han dado más de uno, los cuales nos muestran a la agrupación presentándose en diversos lugares. ¿Y qué decir de esas canciones? También son excelentes, y al sumarlas con las representaciones visuales y la voz enérgica que transmite el coraje de nuestra protagonista, el resultado es impresionante. El ending como tal también es muy disfrutable y me gusta mucho visualmente. A pesar de que normalmente los endings no son los más espectaculares en ese caso, es sencillo, pero me encanta la inspiración de estilo manga y cómo nos muestran la vida diaria de nuestros 5 integrantes. En general, el ending principal es uno que también he disfrutado mucho. Hasta el momento no solo hemos disfrutado de excelente opening y excelentes endings, sino que también hemos sido agraciados con 3 inserts, los cuales han enriquecido los episodios 1, 3 y 5. Estas canciones son verdaderamente sobresalientes y no decepcionan en lo más mínimo desde el punto visual y auditivo. Quedé sorprendido por el excepcional trabajo de animación que nos ha brindado Toei hasta ahora. A mitad de la serie, ya nos han deleitado con 3 inserts, y me resulta difícil imaginar qué más nos tienen preparado para el resto de la temporada, pero estoy seguro de que mantendrán la misma calidad. Realmente, hasta el momento, no tengo ninguna queja en este aspecto. Es un anime musical y no ha fallado en absoluto. Se nota el talento detrás de este proyecto, especialmente con personas experimentadas como el escritor Yuki Hanada, quien ha trabajado previamente en series como Bokuyaba, Hibike Euphonium, varios proyectos de Love Live y Steins Gate, entre otros. La experiencia del señor Hanada en la escritura se refleja claramente en este anime y ha sido ejecutada de manera excelente. Girls Band Cry trata sobre mantenerse fiel a uno mismo, no permitir que otros te derriben o te detengan, y el sentido de libertad que proviene de expresarse. Está lejos de ser el primer anime en tener estos temas, pero se destacan otros programas similares con una exhibición de emoción cruda y visceral y pasión, un elenco de personajes único y un enfoque muy realista. Girls Band Cry trata sobre un grupo de individuos imperfectos que se tropiezan con una banda y no temen mostrar la realidad de lo complicadas y difíciles que pueden ser las interacciones humanas. El drama de los personajes es increíblemente crudo, la banda choca, discute, pelea, grita, llora, se reconcilia y sigue adelante. Girls Band Cry no teme mostrar a los personajes siendo rudos e insensibles. Nunca intenta retratar a los personajes como perfectos, correctos o como algo más que humanos. La protagonista en particular es una adolescente tímida e insegura que está por su cuenta y no recibe lástima del programa. Es un animal herido y enojado, arremete contra los demás, contra sí misma, contra el mundo y a menudo lo hace de manera injusta, en detrimento tanto de ella como de todos los que la rodean. A través de ella, los temas del programa adquieren un color diferente. Se trata de mantenerse fiel a uno mismo y no permitir que otros te derriben o te detengan, pero no debido a algún sueño elevado o ambiciones altas, sino como una muestra pura y desenfrenada de desdén hacia todos los que te han hecho daño. Se trata del sentido de libertad que proviene de expresarse y de la increíble catarsis que proviene de entenderse a uno mismo y exhibir tus defectos al mundo. Se trata de hacerle un corte de mangas al mundo y decir, tengo razón, estás equivocado y ya no puedes lastimarme más.
Al momento que realizo este video, que es 14 de mayo, el anime no está licenciado en Occidente, algo que realmente se siente criminal, dada la calidad increíble del programa. Hazte un favor y encuentra una manera de verlo. Sí, lamentablemente por el momento lo tendrás que hacer de forma ilegal, pero espero que en algún futuro Toei le ofrezca una buena pasta a Crunchyroll para que licencien esta serie, porque sin duda merece que más personas le den atención. Por el momento, vamos a la mitad de la serie y hasta ahora ha sido un increíble viaje, y eso que apenas estamos empezando. Así que espero con mucha emoción el resto de los episodios y esperemos que esta calidad se siga manteniendo hasta el último episodio, Girls Band Cry. Un anime musical que te recomiendo encarecidamente ver de esta temporada de primavera 2024. Y recuerda, si algo no te gusta y lo quieres expresar, puede que mostrarles el dedo de en medio sea la mejor respuesta. Aunque no siempre.